Muy buenos días. Para nuestro último proyecto de biología, mi equipo va a hablar acerca de las técnicas de ADN recombinante. Nuestro equipo está conformado por Gerardo Ángel Rodríguez Márquez, Andrea Neftalí Bucio Díaz, Ana Karen Guerrero Martínez, Ivana Saldaña Saleta y una servidora, Katia Gwendolyn Lainez Pizaña. Bueno, antes de comenzar hay que plantearnos una pregunta, la cual es, ¿se puede alterar el ADN? Hoy en día tal vez se crea que como el ADN es algo muy complejo y estable, es muy difícil modificarlo o alterarlo. Sin embargo, hoy en día, gracias a las tecnologías y a los avances, es más fácil alterar el ADN de un organismo o de un ser humano. Claro que con diferentes métodos. ¿Qué es el ADN recombinante? Bueno, como artículos se mencionan, el ADN recombinante o clonación celular, como muchos lo llaman, es la combinación de ADN de dos fuentes distintas. Es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. El ADN recombinante es una tecnología o técnica que utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. Y las secuencias de ADN recombinado se pueden colocar en unos vehículos llamados vectores que transportan el ADN hacia el lugar adecuado de la célula huésped, donde puede ser copiada o expresada. La tecnología del ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. Un gran ejemplo de estas tecnologías del ADN recombinante es que es útil para la clonación celular, clonación genética y para identificar la función de un gen. La tecnología del ADN recombinante también se puede usar para producir proteínas como insulina, etc. Estas técnicas se utilizan en estudios sobre la regulación de la expresión genética, en la regulación de la producción comercial de síntesis de proteínas, como son la insulina o la hormona del crecimiento, en el desarrollo de organismos transgénicos y en la aplicación del ADN, es decir, en obtener un gran número de copias en un gen determinado. La técnica consiste en introducir el gen seleccionado en el interior de un vector, y este a su vez dentro de una célula denominada célula anfitriona. Aprovechando la maquinaria celular, el gen se expresa sintetizándose así la proteína codificada en el gen. Además, al dividirse la célula, a las células nuevas formadas contienen ese gen que también sintetizan esa proteína. Se genera un grupo celular que contiene un genoma distinto. Etapas en la producción de ADN recombinante. 1. Aislamiento y purificación del gen de interés. En este paso se trata de aislar el gen a recombinar. Obtención de ADN celular. Para ello es necesario el ADN liberar el ADN de las células que deben ser rotas mediante lisis celular. Al romperse, las células liberan su material genético, ADN, junto con otras moléculas como proteínas o ARN, por lo que es necesario aislar y purificar el ADN celular. Obtención del gen aislado. Una vez purificado y concentrado el ADN celular, es necesario cortar el ADN mediante enzimas de restricción, enzimas muy específicos que son capaces de romper la secuencia del ADN en puntos determinados. La acción de enzimas de restricción adecuados liberan el gen que puede ser aislado mediante técnicas de centrifugación o cromatografía. 2. Formación del ADN recombinante. El vector es el material genético que incorpora el gen aislado y lo transportará al interior de la célula huésped. El vector suele ser un plásmido, un virus o un cromosoma creado de forma artificial, que debe cumplir las siguientes características. Debe ser fácil de aislar y de tamaño pequeño. Debe contener secuencias que sean reconocidas por los factores a introducir el gen deseado. Tiene que poder introducirse en la célula huésped para replicarse en su interior de forma independiente al ADN celular. Debe contener un marcador genético que permita identificarlo y aislarlo con facilidad, como por ejemplo un gen de resistencia a antibióticos. Las etapas de esta segunda fase del proceso del ADN recombinante son dos. Cortar el vector, utilizando los mismos enzimas de restricción utilizados para obtener el gen que se quiere insertar. Se realiza un corte en el ADN del vector dejando dos extremos del ADN libres. Insertar el gen.
Los extremos libres provocados por la acción de las enzimas de restricción son el punto donde se insertará el gen previamente aislado en la primera etapa de aislamiento y purificación del gen. La unión entre el vector y el gen se produce por acción de la enzima ligasa que cataliza la unión covalente entre el vector y el inserto, dando lugar a la molécula del ADN recombinante. Tras introducción del ADNR en la célula anfitriona. Este paso puede realizarse por distintas técnicas como la de alterar por medios físico-químicos la permeabilidad de la membrana de la célula huésped, para que permitan el paso del ADNR, la microinyección del ADNR mediante una micropipeta, la introducción del ADNR en liposomas capaces de fusionarse con la membrana celular para liberar su contenido en el citoplasma de la célula huésped. Las células anfitrionas deben ser células que reproduzcan de forma muy rápida y se utilizan o bien células bacterianas de levaduras o bien células cancerosas. 4. Cultivo de las células anfitrionas. Una vez introducido el ADNR en las células anfitrionas, estas se cultivan induciendo su división para obtener un gran número de células que contengan el ADNR. Las células se cultivan en placas de Petri que permiten aislar colonias que posteriormente se cultivan en medios líquidos, obteniendo de forma así una gran cantidad de clones, células genéticamente idénticas. 5. Detección y selección de las células que contienen el ADN recombinante. En esta última etapa se trata de identificar las células con ADNR. Para la identificación de dichas células se utilizan marcadores que permiten detectar la presencia del ADNR. Estos marcadores genéticos pueden ser diversos. Un ejemplo sería el cultivo de las células anfitrionas en presencia de un antibiótico, cuando ha sido incorporado previamente al ADNR el gen de resistencia al antibiótico. La técnica del ADN recombinante ha impactado de una manera sumamente importante en nuestra vida diaria. Tanto es así que por ella hemos obtenido beneficios como una manera más fácil de fabricar farmacéuticos o también sustancias que nuestro cuerpo es incapaz de producir por sí solo, como la insulina. El que exista una manera de adquirir esa sustancia es impresionante y salva millones de vidas alrededor de todo el mundo. También la creación de vacunas, ya que se sustrae un germen o parte de y se modifica de tal manera que ya no es tan dañino y puede generarnos un beneficio, en este caso un anticuerpo a este. También ha generado miles de productos que no son medicamentos, que son frutas y verduras, que son de consumo mundial. En fin, genera cosas de uso práctico en nuestra vida diaria. Por otro lado, también hay ciertos puntos que no son del agrado de todos, como lo es el uso de la técnica para la eugenesia. La eugenesia se define como la ciencia que trata de todas las maneras posibles de mejorar las cualidades innatas de una materia prima o de una raza, y pues que aquellas que la puedan desarrollar hasta alcanzar su máxima superioridad. Y pues esto preocupa a muchos porque según algunos no es algo ético, y a pesar de todas sus ventajas y tecnologías, como oímos anteriormente, no está exenta de riesgos a la salud por mal uso de la técnica o regulación de esta. Yo hablaré sobre algunas aplicaciones del ADN recombinante. En la industria farmacéutica, por ejemplo, comenzó en los años 80 con los estudios realizados con la bacteria Escherichia coli, cuyo ADN fue modificado genéticamente dando lugar a la insulina humana. Con el tiempo, esta insulina de ADN recombinante demostró ser más eficiente incluso que la insulina que producen algunas vacas y cerdos. Otra aplicación interesante de esta podría ser las vacunas. La última generación de vacunas biotecnológicas son las conocidas como vacunas ADN, también llamadas ADN desnudo. La vacuna de ADN consiste en la inyección directa de ADN a través de un plásmido bacteriano. Este ADN codifica una proteína viral antigénica de interés que inducirá la respuesta inmunitaria. Finalmente, otro ejemplo de esta podría ser bien la síntesis de nuevos antibióticos. En cuanto a la industria agrícola, en el campo de la agricultura, la aplicación del ADN recombinante ha permitido obtener plantas transformadas más productivas, resistentes a herbicidas o a los virus que destruyen los cultivos y a sobrevivir a más condiciones climatológicas extremas, o con mayor producción de vitaminas. Un ejemplo de esto podrá ser bien el arroz. A estos productos se les llaman organismos genéticamente modificados o como es normalmente conocerlos, productos transgénicos. En cuanto a la industria alimentaria, actualmente cada vez se encuentran en el mercado alimentos desarrollados a partir de organismos genéticamente alterados. En el campo de la industria alimentaria, la tecnología del ADN recombinante ha logrado reducir costes, aumentar la producción y diseñar nuevos productos. En cuanto a la investigación biosanitaria, la tecnología del ADN recombinante es ampliamente utilizada en el ámbito de la investigación biomédica. En ese sentido, la ingeniería genética ha permitido identificar genes implicados en muchas enfermedades.
lo que ha permitido la detección y tratamiento. Para dar algunos ejemplos del ADN recombinante, se ha utilizado como técnica diagnóstica en el virus del VIH. Actualmente se está investigando también esa tecnología para realizar tratamientos, pero ahora con